Diálogo en red. Y convocados por la profunda convicción a reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. Que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y el país. Diálogo en red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo. Diálogo en red. y convocados por la profunda convicción Ojalá cada vez se entienda más el Que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Conceptos que han ido posicionando por en la materialización del A reconocimiento. reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. El análisis crítico, las voces diversas y el debate informado. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y del país. Diálogo en red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a este espacio radial en Radio Universidad de Nariño que se transmite todos los lunes de 11 a 12 de la tarde, Diálogo en Red, donde analizamos de forma pedagógica, un poquito más a profundidad, con otras voces, algunas problemáticas a nivel departamental y nacional que suceden. Pues siempre nos acompaña en los últimos programas de radio Ronald Urbina. Muchísimas gracias. Miguel y audiencia, buenos días a todos y todas. Un placer seguir debatiendo frente a estos temas de coyuntura y de importancia regional y nacional. Una invitación que ya va a ser, creo, permanente a la red, y creo que eso también me alegra a mí porque es un espacio donde podemos expresar y también analizar los problemas fundamentales del departamento, ¿no? Sí, señor. Diálogo en Red siempre se transmite todos los lunes, queridos oyentes. También tenemos nuestras redes para que ustedes escuchen nuestro programa de radio, lo descarguen. En los controles nos ha venido acompañando en los últimos programas de radio Santiago Ojeda, con la compañía de Ronald Urbina, quien les habla, Alex Miguel López Guerrero. Les damos la bienvenida sin más preámbulos a Diálogo en Red. Bienvenidos. Diálogo en red. y convocados por la profunda convicción A reivindicar todo el tema de las luchas de Que las los mujeres. pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y el país. Diálogo en red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo. Durante los últimos 2 años, queridos oyentes, Ronald, Nariño se ha venido convirtiendo en uno de los principales escenarios de la apuesta de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este territorio, pues marcado históricamente por la violencia armada, hoy se desarrollan algunas de las mesas de diálogo más avanzadas, al parecer, del país. Entre ellas, pues justamente la que se adelanta con el Grupo Comuneros del Sur, ¿no? Sí, una de las apuestas, digamos, estratégicas del gobierno del cambio ha sido la construcción de la paz a nivel territorial, por decirlo así. Y en el departamento de Nariño, pues contamos con 2 procesos de paz. Sí. El proceso de paz con los Comuneros del Sur, Frente Comuneros del Sur, Sí. escindido pues del Comando Conjunto Central del Del ELN. Uh-huh. Y tenemos también el proceso de diálogo con las guerrillas del, se me va el nombre, Miguel. La coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Uh-huh. Que está en Tumaco. Sí, señor. Estos 2 procesos de paz, pues en alguna medida han contado con un protagonismo importante de los gobiernos locales, departamentales y municipales. Sí. Y en ese sentido, pues han venido generando algunas acciones como las maquetas de paz, pero también algunas acciones importantes frente al tema humanitario, ¿no? La recuperación de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas, el cese de hostilidades, la destrucción de algún material bélico, pero también en alguna medida ha venido suscitando algunos espacios de debate y análisis académico, y hoy ese es el escenario que queremos traer aquí en Diálogo en Red, ¿no? Sí, señor, sobre todo pues el de la mesa del Frente Comuneros del Sur, pues que ha logrado, como tú lo decías, avances importantes entre cese al fuego, desarme del desminado, búsqueda de personas desaparecidas,
una reducción al parecer, pues según se ha difundido, significativa de algunos indicadores de violencia, que es justamente sobre lo que vamos a hablar también hoy. Digamos, en el ejercicio también de una nueva forma o de una metodología distinta a los diálogos de La Habana a nivel de los diálogos, ¿no? Acá es un poco los diálogos, el famoso DNI, el diálogo, la negociación y la implementación, ¿no? Sí, y con un enfoque particular, ¿no? Que podríamos decir que está muy alineado a lo que busca la paz total, que son el enfoque territorial, tratar de hacer las transformaciones territoriales para garantizar la paz y luego pues implementar, como dice, esa metodología, ¿no? Es importante señalar que en alguna medida estos procesos, estos diálogos de paz más que procesos, pues cuentan con el respaldo del gobierno nacional y son impulsados por los gobiernos locales y regionales, ¿no? Justamente entonces hoy en Diálogo en Red vamos a hablar sobre este importante proceso, los avances, pero también las alertas, los miedos, las expectativas que atraviesan las comunidades que viven en los territorios en donde se está dialogando, sobre todo también en el marco, Ronald, del lanzamiento que se hizo hace algunos días del informe denominado Entre la esperanza y la incertidumbre, el difícil camino hacia la paz en Nariño. Es una primera entrega de la Mesa para la Construcción de Paz Territorial en Nariño con el Frente Comuneros del Sur, primera entrega que hace el Observatorio de las Conflictividades y las Acciones de Paz, OCAP Nariño. Un importante documento pues que recoge justamente temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Sí, hace 8 días exactamente estuvimos participando en la socialización del informe que el Instituto Colombiano de Antropología, Historia y Campo pues, ha constituido un observatorio de conflictividades y acciones de paz en Nariño, ¿no? Que creo que es una deuda histórica por parte de las instituciones, pero también de la academia, frente a lecturas un poco más críticas, un poco más aterrizadas y contextualizadas frente al tema de la conflictividad, ¿no? Que en alguna medida era un poco el punto que conversábamos contigo y que te lo exponía, no es una reconfiguración del conflicto, sino una persistencia del conflicto armado, y que creo que este informe que lo hace el observatorio impulsado por el Instituto Colombiano de Antropología y CAN es insumo importante para el debate y un poco también para redireccionar en alguna medida las acciones que se vienen adelantando en territorio, ¿no? En este orden de ideas entonces tenemos el gusto de contar vía telefónica con la doctora Dayana Hoyos Agudelo, ella es la defensora regional Nariño. Doctora Dayana, muchísimas gracias, buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días con todas y con todos. Pedir disculpas quizás porque estoy un poco con un tema atravesando ahí una gripe, pero bueno, con toda la disponibilidad también para estar en este espacio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctora Dayana. También contamos con la participación de Juan Felipe Hoyos, él es el coordinador justamente del Observatorio de las Conflictividades y Acciones de Paz, OCAP, el instituto de donde justamente hablábamos de este importante informe lanzado hace algunos días. Doctor Juan Felipe, pues muchísimas gracias y bienvenido. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ronald. Muchas gracias por la invitación y con muchos ánimos de conversar sobre el tema que nos hace encontrar hoy acá. Muchísimas gracias. Desde el territorio, desde Samaniego, es importante tener las voces de territorio, por supuesto. Esperemos que no nos juegue una mala pasada la tecnología. Miremos a ver si estamos conectados con el señor Giovanni Cárdenas, defensor de derechos humanos en el municipio de Samaniego. Giovanni, muchísimas gracias. Buenos días. ¿Sí nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Perfecto. Sí, los escucho. Fuerte y claro. Perfecto, señor. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, y un poco ya como para iniciar nuestra conversación y nuestro panel en esta mañana, yo quisiera preguntarle al doctor Juan Felipe Hoyos, que como coordinador pues del Observatorio de las Conflictividades y Acciones de Paz en Nariño, que nos cuente un poco cómo se construyó este informe, ¿no? Y cuáles serían los 3 principales hallazgos que nos deja este informe para el departamento de Nariño en el marco de los diálogos de paz que tenemos con Comuneros del Sur. Sí, Ronald, gracias. Este informe refleja la metodología del observatorio, que es una metodología principalmente enfocada en el análisis cualitativo del proceso, digamos, de conflicto y de las acciones de paz en Nariño, es decir, que no se centra en la lectura de datos cuantitativos de fenómenos, sino en el análisis y las descripciones que las mismas personas hacen sobre ellos. Nos interesa mucho recoger no solo lo que, digamos, la gente dice de algún hecho, sino el análisis de lo que está sucediendo, porque sentimos que los análisis cuantitativos usualmente tienen una falencia sobre ese nivel de análisis
un poco de lo que la gente considera. Entonces, en esa medida, eso se refleja en el informe, que es un informe básicamente cualitativo, que se hace con un equipo de investigadores e investigadoras, unos y unas en Nariño, y otros, digamos, en la ciudad de Bogotá, donde hicimos talleres, sí, con líderes y lideresas de los territorios, hicimos entrevistas a profundidad, hicimos también análisis de la documentación relacionada con el proceso y con los efectos del conflicto, de la continuidad del conflicto en la región, y también análisis documental, principalmente de información periodística. En conjunto, lo que tratamos de hacer es un documento que fuera un poquito más allá de la coyuntura y con perspectiva en cierta medida histórica. Entonces tiene unos antecedentes tanto de la organización, pues, del Frente Comuneros del Sur, un poco de su historia, un poco de la crisis humanitaria previa a la conformación de la mesa, que nos parece muy importante, y un pequeño antecedente sobre cómo la mesa emerge como un espacio propio en el marco de unas tensiones previas que habían con las negociaciones con el ELN. Después hacemos un trabajo ya de descripción de la mesa, de sus metodologías, de sus logros también, de sus avances, digamos que también tiene elementos que resaltarse ahí. Y por último, una lectura analítica de las posibles, digamos, tensiones, sí, dificultades que se pueden estar dando en su implementación. Yo diría que, pues digamos que es difícil reunir en 3 hallazgos solamente los resultados, pero diría que hay tres grandes bloques. Ya. Un bloque que tiene que ver con, bueno, en primer término, pues resaltando los avances humanitarios de la mesa, ¿sí? que son relevantes por sí mismos. Un bloque relacionado con el cambio de las modalidades de violencia, relacionado con las hegemonías armadas. Esto está estrechamente relacionado con la reducción de ciertos fenómenos de violencia, pero la agudización de ciertos otros. Me refiero a reclutamiento, amenazas, que están muy y control cotidiano, control territorial, que están muy invisibilizados. Sigue habiendo amenazas contra líderes sociales, contra lideresas sociales particularmente. Toda esta dimensión de la transformación de la violencia y de las modalidades. A eso yo señalaría que el tema de las Autodefensas Unidas de Nariño entra ahí y es muy relevante abordarlo a profundidad. El segundo bloque, digamos, de resultados sería el de la participación. Si bien la mesa se propone propone una metodología, digamos, muy renovada de participación territorial para materializar ese enfoque territorial, pues sí identificamos en los relatos de las personas, en las experiencias de los líderes y organizaciones. Aló, doctor Juan Felipe, ¿no se escucha? Algo sucede. Dime. Ya, retomemos, por favor, se nos fue unos segundos la voz. Bien, pueda continuar, por favor. Hablaba del segundo bloque de resultados, que es el de la participación, en donde identificamos que sin embargo, a sus metodologías, sigue habiendo una participación fragmentada en el territorio, que excluye a autoridades y a comunidades y a grupos de especial interés, por ejemplo, pues, grupos como representantes de las comunidades LGBTIQ+, autoridades étnicas, comunitarias y de víctimas. Y por último, el otro bloque de resultados es el que tiene que ver con seguimiento de recursos, que nos parece muy importante que se observe con mucho cuidado lo que está sucediendo en relación con la maqueta de paz, el Pacto Territorial para la Vida y cómo está entrando el tema de minería, sobre todo a través del distrito minero. Yo lo resumiría brevemente en eso, Miguel. En ese sentido también es importante tener la voz de la institucionalidad. Yo quisiera preguntarle a la doctora Dayana,
¿cuál es esa mirada que tiene la Defensoría Regional sobre la implementación de este diálogo de paz con el Grupo Comuneros del Sur? Doctor Dayana, ¿nos escucha? Doctora Dayana, ¿nos escucha usted? Esperemos a ver si logramos conectarnos. Sería importante conocer también, para ir un poco desglosando, Ronald, estos hallazgos que efectivamente, como dice el doctor Juan Felipe, difícil resumirlos en tres apenas hallazgos. Pero para ir un poco desglosándolos a la medida que vamos dialogando, conocer un poco la perspectiva que tienen las comunidades, en este caso, pues, de Giovanni Cárdenas, un defensor de derechos humanos de Samaniego, justamente un territorio histórico donde ha hecho presencia histórica. Pues, y él también un líder histórico, ¿no? Que ha vivido todos los procesos de paz que se han implementado, ¿no? Sí, sobre todo con la pregunta de cómo se ha transformado el territorio desde el proceso de paz con Comuneros del Sur, digamos, incluso mucho antes, desde el proceso que se venía realizando en el marco del ELN como tal. Giovanni, por favor, bienvenido. Bueno, pues señor, yo creo que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. O sea, no sé si me confundí en la pregunta. Me preguntaron de los diálogos con el ELN o los diálogos con Comuneros. Digamos con Comuneros del Sur, sí, para hacerlo un poco más específico. Digamos, este proceso de diálogos con Comuneros del Sur, ¿cómo ha transformado el territorio en términos de paz? ¿O se ha agudizado más el conflicto? Ustedes como comunidad, ¿cómo lo analizan? Bueno, pues nosotros tenemos, o sea, varias miradas, ¿no? Sí. Y en concordancia con lo que nosotros como comunidades y procesos territoriales hemos venido planteando. Para nosotros el tema de paz no es ajeno, porque nosotros hemos venido siempre planteando la importancia de la construcción de paz desde los territorios, desde la construcción de paz territorial, y el tema de la transformación. Por eso, pues vimos con buenos ojos inicialmente cuando el gobierno y el ELN se sentaron a dialogar. Mirábamos que había una esperanza de poder materializar en algún momento lo que nosotros hemos venido construyendo históricamente como comunidades. Bueno, luego ya pasa lo que todos sabemos, pero el proceso avanza en el territorio con Comuneros y el gobierno. Lamentable pues la situación con la Mesa Nacional, pero pues sigue avanzando este proceso. Nosotros como comunidades, en medio de un conflicto bastante agudo que se acababa de dar en esos días, donde tocó estar la gente desplazada por 8 meses en el casco urbano, y bueno, todo lo que ya todos conocemos que sucedió en el territorio, pues se ve con buenos ojos seguir avanzando en un proceso territorial de construcción de paz, y por eso pues las comunidades dicen, no, pues hay que apoyar esto porque no hay otra salida. Entonces, de eso para acá se pudo que la gente pudiera retornar, pudiera volver al territorio, y seguir con esa construcción histórica que se ha tenido. Nosotros, dentro de nuestro plan de vida, el resguardo de la montaña, se tiene todos los ejes de desarrollo en la comunidad, el tema educativo, el tema de salud, el tema de vías, el tema productivo. Habíamos planteado el tema de sustitución, en algún momento tuvieron las garantías para hacerlo. Entonces, por toda esa connotación histórica, pues se vio con muy buenos ojos el que se pueda avanzar en un proceso de cualquier índole, y en este caso, pues el que se está dando. Positivamente, que hemos visto, pues ha disminuido bastante los diferentes hechos victimizantes ahí en el territorio, los homicidios. Hay otras connotaciones, ¿no?, que traen los acuerdos de paz, no solamente en este caso de acuerdos, sino en casi todos los acuerdos, pues de que como hay tantos grupos y todos los grupos no están dentro de un proceso de paz, pues los territorios se vuelven apetecibles para los grupos que no están en una mesa con el gobierno y que quieren hacer pues ocupación de los territorios. También se dan otras connotaciones de violencia, ¿no?, de delincuencia, de todas esas cosas. Por eso uno de los temores que la comunidad ha venido planteando es
bueno, cuál es la capacidad que tiene el gobierno en un posible posconflicto de asegurar el territorio y de ver que el territorio no sea ocupado inmediatamente por otro actor armado. Entonces, pues lo positivo es lo que yo acabo de decir, sí, que es lo que nosotros hemos podido analizar, de que ha bajado el impacto del conflicto bastante. En cuanto a los temores y de pronto la parte que nosotros vemos de pronto negativa es esa, o sea, porque la gente misma dice, bueno, y se va comuneros, ¿qué va a pasar con el territorio? O sea, ¿quién va a garantizar la seguridad del territorio? Ahí se deja ver que pues el Estado, el gobierno no ha tenido la capacidad históricamente de proteger y brindar los territorios y brindarle la seguridad y la autonomía a las comunidades. Entonces, eso es uno de los grandes temores que existen. El otro temor es que pues nosotros escuchamos de que pues para poder avanzar en los diálogos entre comuneros y el gobierno, pues hay unos temas jurídicos que tienen que ajustar, y eso pues parece que no está pues tan favorable como se esperaba. Entonces ese también es otro temor que la gente dice, bueno, entonces no va a haber avance de los diálogos. Entonces esas son como las dudas frente al tema de los otros aspectos que se plantea frente a la participación. Nosotros como organizaciones sociales de Samaniego hemos venido articulando en los diferentes procesos organizativos, en este caso en el Consejo de Paz Municipal hemos articulado todas las organizaciones. Ahí estamos Mesa de Víctimas, estamos Resguardo Indígena, están campesinos, están urbanos, están mujeres, jóvenes, y desde el Consejo de Paz hemos venido nosotros incluso propiciando de que Samaniego se convierta en un escenario de construcción de paz y en un territorio de paz a futuro que podamos realmente, que nos puedan garantizar realmente la tranquilidad y un normal desarrollo de las apuestas que tiene el territorio. Sí, señor. Entonces, que la participación tampoco no ha sido como a veces se dice que se ha cooptado la participación, que esto, lo otro. Lo digo porque nosotros hemos estado en varios escenarios y como el Consejo Departamental de Paz, Municipal de Paz, ha planteado y ha generado también varios espacios. Sí, en el comienzo, pues en cualquier diálogo siempre a veces es complicado porque tienen que haber algunas rutas, tienen que haber algunas situaciones para poder que nosotros como sociedad civil podamos participar. Pero pues sí se han dado algunos mecanismos para que nosotros podamos participar en ese territorio, e incluso nos hemos encontrado también con líderes y lideresas de otros territorios, de los 10 municipios, y hemos hecho algunos planteamientos, y estas cosas que estoy hablando las hemos planteado así abiertamente en la mesa. El otro tema, pues no sé si planteo de una vez todos los temas o solo vamos por partes, Giovanni. Vamos por partes. Vamos también contrastando un poco y aquí quisiera darle la palabra al doctor Juan Felipe para que nos haga un contraste, ¿no? de estas apreciaciones que hace la gente del territorio y un poco los hallazgos que tiene el informe que el observatorio construyó, para un poco sopesar esta conversación y que tengamos una amplitud en la lectura del contexto y de las dinámicas que se han investigado, pero que también han vivenciado las comunidades. Doctor Juan Felipe, ¿cómo observa usted las apreciaciones que hace en alguna medida también el compañero de Samaniego? Sí, muchas gracias. No, primero que todo, pues total, digamos, como respeto y sabiendo pues que el liderazgo de Giovanni y de las organizaciones pues en el territorio han sido muy importantes para el proceso que hay, digamos que Samaniego es un referente, digamos, de iniciativas de paz en Nariño desde hace décadas, ¿sí? Entonces, digamos, un poco situar los resultados nuestros, que no se trata como de objetar la naturaleza misma de la participación, ni del compromiso de las comunidades y de las organizaciones con el proceso, objetar su voluntad, ¿no? Pero sí es un llamado de atención porque hay
situaciones que se pueden salir de esos cauces que ya están abiertos para la participación. Entonces, digamos, hay en algunos casos, por ejemplo, que recientemente escuché, incluso posterior a la presentación del informe, pues que hay una mesa de representación de las comunidades LGBTIQ+, del municipio y del territorio pues ocupado por comuneros, que ha pedido, digamos, en varias oportunidades participación a la mesa y que no ha encontrado unos canales adecuados, y pues que ha sido una comunidad particularmente afectada. También pues que en el marco de estos procesos, de estas negociaciones, ha habido fracturas dentro de las mismas comunidades, ¿sí? Y esas fracturas se han expresado, digamos, en separación de comunidades y de sus autoridades dentro de los territorios y de los resguardos incluso. Que eso también muestra que, porque claro, estamos ante un escenario que, como es una negociación de paz, pues es una negociación muy compleja. Y eso no lo vamos a negar. Nadie lo va a negar, pero en esos escenarios entonces los intereses, las necesidades, las visiones de las comunidades pueden ser muy contrastantes. Sí. Y si no hay las vías para incorporar esa diversidad, ese contraste de intereses y también de experiencia respecto de la presencia de comuneros, pues eso afecta la participación. Puede haber mucha participación, pero nuestro llamado es a que eso sigue siendo, digamos, no sigue teniendo los elementos para abrir a esas voces que podrían llegar a ser disonantes. Entonces ha habido también fracturas dentro de las comunidades, y hay otros casos en los cuales las autoridades no han sido incorporadas debidamente a los escenarios, o han sido incorporadas de una manera en donde siguen sintiendo que están en riesgo, ¿sí? O que no se pueden expresar adecuadamente, y que hay unas demandas muy concretas y muy específicas a la organización armada, a Comuneros del Sur, que no han sido escuchadas. Bueno, yo no me voy a poner a poner nombres propios, o sea, a dar nombres propios. Son todas situaciones que revisten mucho riesgo, requieren la seguridad, digamos, la responsabilidad para asegurar la seguridad de estos casos, pero pues son casos que tenemos documentados, que tenemos informados. Entonces, no es una objeción a la participación y ni mucho menos a la experiencia. Giovanni expresa que muchas comunidades han experimentado esos cambios, transformaciones y esos canales de participación, pero sí es un llamado a que hay muchos casos, muchas comunidades que pueden ser disonantes a los intereses de la organización armada, que sigan estando al margen del proceso. Sí, digamos, no se trata justamente como de contraponer, digamos, de forma muy antagónica las miradas, porque justamente son miradas. Lo que propone seguramente el informe, las miradas y experiencias también que tiene la comunidad, otra mirada la tendrá la gobernación, otra mirada la tendrá la academia. Es decir, hay diferentes apreciaciones de algo que es importante y que creo que todos estamos de acuerdo en el territorio, que son los procesos y los diálogos de paz territorial. Supremamente importante. Tan importante es que justamente generan polémicas según las miradas que desde donde se lo analice. Por ejemplo, me gustaría llegar a tal vez no acuerdo, pero sí un poco contrastar en uno de tantos temas que también han generado, digamos, bastantes discusiones, bastante diálogo. Es decir, efectivamente creo haber entendido a Giovanni en el sentido de que en el territorio han bajado, digamos, los hechos de violencia, ¿no? Eso creo haber entendido de Giovanni. También lo hemos escuchado, por supuesto, de la institucionalidad y otras organizaciones sociales también. El informe, por ejemplo, antes de ir con Giovanni sobre este tema, doctor Juan Pablo, ¿qué plantea con respecto a los hechos de violencia en el territorio, que digamos es uno de tantos aspectos, entre otros, con los que de alguna forma se intenta entender o comprender el conflicto actual? Sí, el tema con
digamos, modalidades de violencia y sus cifras es que lo que nosotros hacemos es un llamado a verlo de manera más integral. Si bien es muy importante la reducción de las cifras de desplazamiento forzado, asesinato, confinamiento y los avances humanitarios que se dieron, las modalidades de violencia cambian, es decir, esas no son las únicas. Nuestro llamado y parte de los hallazgos del informe es que esas modalidades de violencia han cambiado y siguen dando modalidades de violencia menos visibles o que son intencionalmente invisibilizadas. Por ejemplo, continúa el reclutamiento y es particularmente invisibilizado. Y tenemos, digamos, información directamente relacionada con ese fenómeno. Continúa la amenaza a autoridades, continúa la amenaza a comunidades, ¿sí? El control territorial, la expansión territorial, la violencia contra mujeres, particularmente lideresas, la amenaza a mujeres lideresas, ¿sí? Las demostraciones ostensibles de presencia territorial, la expansión de control sobre economías. Todas esas son modalidades de violencia. Lo que pasa es que tal vez estamos en un entorno históricamente tan involucrado en el conflicto armado que no sé si es que normalizamos o normalizamos en algunos casos y en otros casos se invisibilizan, ¿sí? También que encontramos el silencio de las personas y las comunidades y los líderes sobre esos fenómenos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una amenaza directa o indirecta para que esas cosas no se conozcan, ¿sí? Entonces eso nos da si tenemos eso en cuenta, nos da un panorama más abierto, más complejo de lo que está sucediendo. Entonces no se trata de subvalorar los logros que ha tenido en términos humanitarios la mesa actual, pero consideramos que hay que verlo de manera más integral porque en el territorio y en los territorios de expansión en este momento de Comuneros del Sur, porque estamos viendo que tienen acciones relacionadas con las economías de la minería en la frontera con Ecuador, hay todavía expresiones de violencia cotidianas, expresiones de violencia territoriales que deben ser tenidas en cuenta. Entonces sí nos parece que y sobre todo que están muy invisibilizadas, ¿no? Entonces que nos parece que debe haber un equilibrio para que la misma mesa tenga unos logros más amplios, ¿sí? No para afectar la mesa, sino para que la misma mesa tenga unos logros más amplios. Sí, una cosa que dice el informe es que hay unos avances importantes de la mesa y que en alguna medida también pues hay unos retos. Yo quisiera preguntarle a Giovanni un poco cómo han sentido ellos esta descripción que nos hace el doctor Juan Felipe y en alguna medida cómo han resistido. Pues sabemos que están negociando en medio del conflicto, seguramente los hechos victimizantes que describe el observatorio pues persisten, pero las comunidades, como decía Giovanni, han venido por un lado planteándose la pregunta de quién va a garantizar la seguridad, pero también creo que hay iniciativas de resistencia. No sé, Giovanni, cómo viene atendiendo los liderazgos, las comunidades, estas situaciones que nos describe el informe. Vea, completamente de acuerdo con lo que plantea el compañero. Para nosotros yo creo que lo que entendemos es, a pesar de que hemos tenido que vivir en medio de la violencia, no normalizamos la violencia, sino que lo que entendemos es que hay un diálogo en medio de un conflicto, o sea, y hay muchas cosas que debemos superar. Las comunidades siempre hemos venido planteando eso, o sea, todas nuestras inquietudes las hemos planteado, se las hemos planteado incluso a las partes. Mire, ¿qué pasaría con esto? Esto hay que mejorarlo, estas condiciones hay que darse. Creemos que nosotros hemos venido planteando a las partes. Incluso hemos hecho comunicados públicos cuando hemos sentido que de pronto ha habido limitación en temas de participación, o sea, nosotros estamos pendientes de todos esos temas. Y tenemos esos temores que otras miradas los tienen.
porque nosotros creemos de que al llegarse a finalizar, a concluir una mesa realmente, pues entonces ya sería, la evaluación sería de otro contexto. Pero ahorita estamos haciendo una evaluación en un contexto de diálogo, pero no de fin del conflicto. Entonces yo creo que de pronto eso es lo que a veces nosotros y a veces comunidades o compañeros no entendemos, que se está dialogando en medio del conflicto, no estamos en un post-conflicto. Entonces nosotros no podemos valorar un diálogo que se está dando, donde quisiéramos que todo lo que hemos dicho negativamente se subsane, todavía donde no se ha dado una firma del acuerdo. Pero lo que nosotros sí valoramos también, hemos valorado mucho, los que históricamente hemos estado en esos territorios, es que sí ha servido de mucho para las comunidades, para poder pensar en un desarrollo, para poder persisten algunas cosas, como lo digo, pero sí podemos valorar que los diálogos entre el gobierno y comuneros sí ha servido para que el territorio pues se pueda replantear. Frente a las diferentes situaciones que nosotros vemos a futuro y que lo hemos planteado cuando hemos estado con el gobierno nacional y cuando hemos estado también en donde ha participado tanto el gobierno como comunero, lo hemos dicho. Nosotros estuvimos en un evento que se hizo con el Consejo Nacional de Paz, el Consejo Departamental de Paz, donde estuvo el alto comisionado, donde estuvieron las partes que están en diálogo, y nosotros en nuevo escenario lo hemos planteado abiertamente. Hemos dicho clarito, vemos con buenos ojos los diálogos entre comuneros y el gobierno nacional, y hemos dicho, nos gustaría que todos los actores armados en algún momento se sentaran a dialogar para que realmente hubiera una salida pues en todos los sectores donde está viviendo la violencia en el país. Hemos dicho, vemos con buenos ojos, pero también hemos dicho, sentimos esto y esto y esto y esto. O sea, no hemos sido ajenos a la realidad. Entonces, pero como nosotros estamos ahí en el territorio más como constatando más qué está pasando en el territorio, pues nosotros tenemos una visión como más verídica a veces de las miradas desde afuera, porque no es lo mismo usted preguntarle a una persona que vive en la montaña, a una persona que vive en el casco urbano, son dos miradas diferentes del contexto. Entonces ahí es donde yo digo, por ejemplo, personalmente yo, y con esto no quiero decir que no tenga el derecho ni nada de eso, no faltaba más. Pero yo por lo menos me he dado cuenta de que en Samaniego existiera una mesa LGTBI ahorita. O sea, sé que se estaba moviendo eso, pero públicamente no la conocemos. Pero, por ejemplo, sí sabemos de que está la mesa de mujeres, está la mesa de víctimas, está el Consejo de Juventudes, está, ASOJAC, que aglutina toda la Junta de Acción Comunal, y otras organizaciones. Y también hay diferentes ONGs, la iglesia, y hemos estado en espacios, todas esas organizaciones, discutiendo, hablando y contrastando, ¿no? Nosotros, diciendo, bueno, ¿qué evaluación podemos dar de esto? Sí, no, esto puede ser, esto no puede ser. Bueno, hay que manifestarnos ante la mesa porque no creemos que esto y esto debe cambiar. O sea, sí hemos estado en una dinámica de tratar de que si los diálogos llegan a un feliz término, quede una buena base fundamentada. Sí, señor. Y como hemos dicho, la preocupación más grande es frente a cómo el Estado va a abordar una vez lograra que este proceso llegue a feliz término, pues en que no vayan a seguir sucediendo o de nuevo otras cosas diferentes en el contexto del conflicto en el territorio. Sí, señor. Todas esas cosas las hemos manifestado. Perfecto. Bueno, son distintas miradas sobre la realidad del departamento y los procesos de paz. Sí, y eso es lo importante, ¿no? Contrastar un poco con lo que a veces hacemos desde la academia y también con las voces del territorio. Lastimosamente no está la doctora Dayana. No, lastimosamente hemos intentado tener otra voz, ¿no? Pero hacer una triangulación, pero bueno, imposible. Creo que hay elementos importantes para complementar el informe, para también que Giovanni tenga una lectura pues de los territorios, de cómo se lee desde afuera, y es una apuesta importante también que se dé este diálogo,
porque es ahí donde se construyen en alguna medida también los nuevos caminos y las nuevas estrategias de construcción de paz. Sí, señor, nos encontramos en Diálogo en Red, en Radio Universidad de Nariño. Volvemos en segundos. Vamos con algo de música. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Convocados por la profunda convicción. Ojalá cada vez se entienda más el que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Conceptos que han ido posicionando en la materialización del reconocimiento. A reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. El análisis crítico, las voces diversas y el debate informado. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y del país. Diálogo en Red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo. Volvemos nuevamente a Diálogo en Red. Estamos dialogando con Juan Felipe Hoyos y con Giovanni Cárdenas. Lastimosamente la defensora regional no pudo conectarse, sobre la situación de derechos humanos, las mesas de negociación de Comuneros del Sur aquí en Nariño. Sí, hay una pregunta que nos hemos venido planteando y un poco es que este enfoque de paz que se viene planteando desde el gobierno nacional y un poco se ha territorializado con el gobierno departamental, tiene un cambio significativo, y es que las transformaciones se tienen que ir haciendo paralelamente al nivel de negociación en el que se va haciendo. Por eso Giovanni decía, estamos negociando en medio del conflicto, siguen algunas afectaciones, nosotros hemos hecho los llamados. Pero hay un tema que son las maquetas de paz. Y yo quisiera preguntarle a Giovanni, que está en el territorio, cómo va esa implementación de las maquetas de paz y si hay algún, digamos, efecto ya, digamos, demostrar en el territorio y que en alguna medida posicione también este nuevo enfoque de paz, ¿no? Porque hablamos de la paz del silencio de los fusiles, pero aquí lo que estamos hablando en alguna medida es de una maqueta de paz que transforma los territorios para superar las condiciones que reproducen el conflicto armado. Entonces, mi pregunta va para Giovanni, desde territorio. ¿Cuál ha sido ese avance de la implementación de la maqueta paz en el territorio donde él habita? Bueno, yo creo que ahí sí vamos a... pues al comienzo eso fue lo que fue novedoso, porque nos dijeron, bueno, o era lo que nosotros habíamos planteado siempre, que pues las transformaciones se vayan dando, ¿no? Y pues la mesa coincide en eso, de que se va avanzando en las transformaciones mediante el diálogo. Pues nos plantean lo de maqueta paz, pero digamos que eso sí ha ido un poco lento, porque
pues si bien es cierto, se han dado algunos avances, algunas cosas, pero la mayoría de las proyecciones que tiene Maqueta están en eso, en proyección. Entonces, nosotros hemos dicho en los diferentes escenarios es que pues estas cosas tienen que aligerar, tienen que agilizar. Sí. Y así me imagino que están en otros territorios, doctor Juan Felipe. ¿Cómo un poco evalúa el informe ese tema? Perdón, Giovanni, pensé que había acabado. ¿No escucha? Giovanni, sí. ¿estás en línea? Ya, continúe, es que se cortó, qué pena. Sí, sino que a veces le entran llamadas a uno y entonces... Sí, señor. Tranquilo. Continúe, por favor. Ya te escuchamos. Entonces, frente a ese tema, si nosotros hemos planteado, incluso yo estuve en Bogotá hace La tecnología se está cortando. Presentaron. Aló. Giovanni, retoma desde... Sí, aló. Estuvo en Bogotá, dijo usted, quien pueda. Estuve en Bogotá, donde estuvimos precisamente revisando ese tema de los avances de la Maqueta Paz. Ya. Porque, y ahí nos mostraron a nosotros en el papel, o sea, pues todo lo que se va a desarrollar frente a Maqueta Paz en los territorios. Nosotros lo que planteamos es de que estos procesos sean más ágiles, se ejecuten más rápido las obras, se ejecuten más rápido las cosas que están planteadas dentro de Maqueta, porque pues esto genera también una más credibilidad pues a lo que se ha ido hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, más bien la gente sí ha planteado, y creemos que tienen toda la razón, y nosotros también lo hemos dicho como comunidades territoriales, es que pues debe avanzar más eficazmente. Se fue nuevamente. Bueno, debe avanzar más, de manera más eficaz lo de las maquetas, ¿no? Es que se está cortando, Giovanni. Esa es un poco la conclusión. El avance más inmediato, más rápido, más ágil. El tema, no, pues nosotros podríamos evaluar que falta agilidad en la implementación. Que falta agilidad en la implementación, que las cosas están sobre la mesa, pero que hay que agilizar esa implementación para que se tenga mayor credibilidad. Listo, señor. Perfecto. Doctor Juan Felipe, un poco, ¿cuál es, como para ir concluyendo también, digamos, cuál es el aporte que hace el informe del Observatorio OCAP en este proceso de paz con Comuneros del Sur, pero seguramente también en otros escenarios como los diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que tenemos entendido también saldrá un informe el próximo año? Pero el aporte en sí, ¿cuál sería? ¿Cómo usted lo podría definir? Sí, muchas gracias. Pues yo querría antes señalar algunas cosas, pues escuchando a Giovanni, pues me parece muy importante situar la conversación, y creo que muchas de las cosas que nosotros decimos como observatorio y el informe recoge, pues no debería ser entendido como que, es decir, quienes son responsables directos de muchas de esas cosas es el gobierno nacional, la mesa de coconstrucción y el gobierno regional. Digamos que no debería ser como una oposición con los movimientos y organizaciones sociales, quienes son las que en últimas le han puesto el pecho y le ponen el pecho tanto al conflicto armado como a la paz. Entonces, en ese sentido, pues nuestras recomendaciones y lo que señalamos no van dirigidos, y quiero insistir en eso, a objetar el esfuerzo y esa experiencia que tienen los movimientos y organizaciones sociales en Nariño. Y nos parece muy importante, por ejemplo, que más bien sea la gobernación, sea la mesa y sea el gobierno nacional que se pronuncie, pues porque las comunidades tienen todo el peso sobre sus hombros, y son cosas que tienen que ver, por ejemplo, con qué medidas de verificación tienen y qué métodos de verificación tienen, cómo se asumen los temas
humanitarios o del conflicto dentro de la mesa de coconstrucción, qué herramientas hay para discutirlo, cuál es el lugar particular que ha tomado la gobernación respecto de todos estos hechos y pues recomendaciones que se han dado. Creo que es como son las instancias que también tienen que estar señalando y mal haríamos, digamos, en que nuestros resultados se conviertan, digamos, sean leídos como una crítica al sacrificio que han hecho las organizaciones y movimientos sociales por la paz, ¿no? Entonces creo que eso era una cosa que quería decir porque que no quedara como una sensación de que hay una oposición entre los resultados del informe y la perspectiva de la organización y organizaciones sociales, digamos, involucradas y comprometidas con la paz, ¿no? Entonces, hay unos responsables que están ahí, que son quienes deberían ponerse esto sobre los hombros, ¿no? Y no las comunidades, como pasa siempre, infelizmente. Así es. En términos de aportes, yo creo que un aporte que es importante para las dos mesas, llamamos a reconsiderar la lectura de las cifras, que se miren integralmente, que el fenómeno de los derechos humanos en el marco de las negociaciones que están en un proceso o sea, en medio de un conflicto, como lo señalaba el mismo Giovanni, que se miren integralmente, ¿no? Que se miren en su interrelación. Eso es muy importante para tanto mostrar un diagnóstico más claro de lo que sucede en los territorios como para generar acciones más efectivas para una más pronta garantía de los derechos humanos en medio incluso del conflicto armado, que es uno de los grandes objetivos. O sea, una de las características de la política de paz total era precisamente proponer el desescalamiento del conflicto armado en medio de las negociaciones y a través de las negociaciones mismas. Entonces, eso requiere una visión integral de los fenómenos de derechos humanos y no seccionarlos por pedacitos para favorecer, digamos, ciertas visiones que, digamos, que pueden apoyar alguna favorabilidad pública del proceso, pero no los efectos reales y contundentes del proceso en la garantía de los derechos humanos. Lo segundo es, y esto es válido para las dos mesas, pues como Miguel decía, sí estamos preparando un segundo informe, una segunda, digamos, entrega, lo llamamos así, que es de la mesa de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que esperamos salga en los primeros meses del próximo año. Y la segunda recomendación o el aporte es que nos parece muy importante ampliar la metodología de participación. Eso en este informe... También fue... Sí. Continúe. ¿Aló? Sí, continúa, Juan Felipe. Sí, continúo. Que si la misma política de paz total se plantea la realización, digamos, el avance de los procesos en medio de las negociaciones, pues que también asuma que si el resultado debe ser una sociedad más democrática, asuma también ese carácter deliberativo del ejercicio democrático dentro de la mesa y que abra más espacios, mayor metodología a organizaciones, comunidades y personas que tienen mucho más que decir en el marco de esa participación. Creemos que es muy importante que se reflexione sobre esa hegemonía armada que sostiene en cierta medida las mesas de negociación. Sí, esto es también válido para las dos mesas. Hay una hegemonía armada territorial que sostiene el avance de las mesas, pero que tiene efectos continuados en términos de derechos humanos, y eso nos parece preocupante, y creo que eso podría ser objeto de análisis pese a que estemos en un conflicto armado activo. Creo que eso se puede mirar. Llamar al seguimiento, y por último creemos que es importante estos espacios, el diálogo ciudadano, la controversia, que estos espacios, sea
sean en este caso motivados por este informe, pero por muchísimas cosas, eventos, organizaciones ciudadanas, medios de comunicación, entidades, que se siga fomentando el diálogo. Creemos que esos puntos son muy importantes. Muchísimas gracias, pues, doctor Juan Felipe. Sí, no, la construcción, para ir cerrando ya, porque se nos acabó el programa, que la construcción de paz es un reto de la sociedad colombiana histórico y requiere de estos diálogos que se encuentren y estos diálogos que en alguna medida se contrasten. Hemos tenido hoy la voz de los territorios, la voz de la academia, y la idea es, como dice Juan Felipe, aportarle a la construcción de la paz territorial, pero también entender las dinámicas territoriales como las viven ellos, ¿no? Entonces, agradecerle a Giovanni por su lectura territorial también, que siempre es tan aguda, siempre es tan pertinente, y bueno, seguimos dialogando para la construcción de la paz territorial. Muchísimas gracias, Giovanni Cárdenas, defensor de derechos humanos en el municipio de Samaniego. Muy amable, señor. No, muy amable ustedes, y aquí un último mensaje que quisiera decir es que el tema de la paz no debe ser solamente un tema coyuntural, pero a veces hay prevenciones en la sociedad, y por eso las comunidades que han venido afectadas no comparten algunas aportaciones. Conocemos que ha habido gente que nunca le ha interesado que haya paz en Colombia, y a veces hay unas críticas que dicen, no, es que esos diálogos no sirven para nada. Y entonces no me refiero a lo del informe, ¿no? Me parece pues coherente, y hay que generar este tipo de controversias para ir mejorando, para ir mirando en dónde están los vacíos, pero sí también hay algunas contradicciones en apreciaciones que uno mismo a veces escucha y le hacen a uno de la gente que dice que nosotros estamos apoyando o prácticamente siendo como alcahuetes de un proceso que no va para ningún lado, y eso no es así. Entonces, por eso a veces también hay como esas prevenciones, ¿no? Entonces, es bueno todo espacio para clarificar ese tipo de cosas. Perfecto, Giovanni. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. De igual forma, agradecerle a doctor Juan Felipe Hoyos, coordinador del Observatorio de las Conflictividades y Acciones de Paz, OCAP. Muchísimas gracias, Juan Felipe, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, por abrir el espacio, digamos, a crear esta discusión, a crear este diálogo ciudadano, por sus preguntas, y en especial a Giovanni, digamos, por su lectura, por su postura, y porque podamos seguir alimentando este diálogo desde la misma orilla, que en últimas es la orilla de la búsqueda de la paz. Sin duda es la búsqueda de la paz. Aquí no hay en ese sentido puntos medios, hay diferencias, pero siempre es que sean a través como del diálogo y la apertura de estos espacios. De verdad que muy agradecido con ustedes. A ustedes, muchísimas gracias. Nos pasamos unos minutos. Muchísimas gracias, Ronald. Muy amable. No, gracias, Miguel, y muchas gracias a la Radio Universidad de Nariño. Sí, en los controles, Santiago Ojeda, y quien les habla, Alex Miguel López Guerrero. Nos escuchamos en un próximo programa de Diálogo en Red. Muy amables. Diálogo en Red. Y convocados por la profunda convicción. Ojalá cada vez se entienda más el Que los pueblos donde hay minas a cielo abierto son pueblos pobres. La información que conecta territorio, análisis y contexto. Conceptos que han ido posicionando. En la materialización del A reconocimiento. reivindicar todo el tema de las luchas de las mujeres. El análisis crítico, las voces diversas y el debate informado. Un espacio para entender los fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales de Nariño y del país. Diálogo en Red. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Nariño. Conéctate al diálogo.